El Evangelio de hoy nos narra la primera aparición de Jesucristo resucitado a sus apóstoles y a los discípulos reunidos en Jerusalén. Anterior a esta aparición, la Sagrada Escritura nos narra la de María Magdalena. Nos menciona que el Señor se había aparecido también a San Pedro y adicionalmente nos cuenta la de dos discípulos suyos que iban desde Jerusalén hacia Emaús. Recordemos cómo fue esa aparición. Cristo se hizo pasar por un caminante más que iba por el mismo sitio y caminando junto con ellos. Les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Luego accedió a quedarse con ellos y cuando estaba en la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Fue en ese momento cuando los discípulos de Emaús lo reconocieron, pero él desapareció. Con motivo de este tiempo de Pascua, veamos cómo aplicamos este relato a la Santa Misa. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la liturgia de la Eucaristía se desarrolla con una estructura que se ha conservado a través de los siglos y que comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica. Estos momentos son la liturgia de la palabra, que comprende las lecturas, la homilía y la oración universal. La liturgia eucarística, que comprende el ofertorio, la consagración y la comunión. Es importante recordar que la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística constituyen un solo acto de culto, según nos lo dice el Concilio Vaticano II. En efecto, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. Es lo mismo que sucedió camino a Emaús. Jesús resucitado les explicaba las Escrituras a los dos discípulos. Luego, sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Sin embargo, constituye un error el pensar o el pretender que la presencia de Jesús es igual durante la liturgia de la palabra que durante la consagración y la comunión. Cristo está presente de múltiples maneras en su iglesia, en su palabra, en la oración de su iglesia. Dice, allí donde dos estén reunidos en mi nombre, es decir, en los sacramentos, en el sacrificio de la misa, etc. Pero nos dice el Concilio Vaticano II y la enseñanza de la Iglesia a lo largo de los siglos, y que sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Este énfasis en la singularidad de la presencia viva de Cristo en el pan y en el vino consagrados nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, el cual es un compendio resumido de toda la enseñanza de la Iglesia a lo largo de los siglos. Continúa diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancial el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente está Cristo entero. Y aclara el Catecismo: esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y su sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Ahora bien, por la consagración del pan y del vino, en la que se opera el cambio de toda la substancia, es decir, de la del pan en la substancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre, la Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente este cambio en transubstanciación. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsisten las especies eucarísticas.
Cristo está todo entero, presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Ok, pasemos entonces a ver las tres lecturas de este domingo que nos hablan de la misericordia de Dios. Al darnos el Señor su gran muestra de misericordia para con nosotros, tal cual es el perdón de las faltas que cometemos contra Él. En el Evangelio, en esta primera aparición a los apóstoles y discípulos reunidos en Jerusalén, Jesús le da todas las pruebas para que se convenzan que realmente ha resucitado. Les disipa todas las dudas que pueden tener y que de hecho tienen en sus corazones. Les demuestra que no es un fantasma, que realmente está allí vivo en medio de ellos. Como no les bastaba ver las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, les da una prueba adicional. Les pide algo de comer y come con ellos. Luego les recuerda cómo Él les había anunciado todo lo que iba a suceder y que estaba sucediendo ya, cómo se estaban cumpliendo las Escrituras con su muerte y resurrección. Y ya al final les dice que ellos son testigos de todo lo sucedido y les habla de que la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados debe predicarse a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y eso hacen los apóstoles. En la primera lectura tenemos un discurso de Pedro, quien, aprovechando la aglomeración de la gente que se formó después de ver la sanación del tullido de nacimiento, hace un recuento de cómo sucedieron las cosas y cómo fue condenado Jesús injustamente. Dice: israelitas, ustedes lo entregaron a Pilato, que ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Sin embargo, a pesar de la falta tan grave del deicidio que se había cometido, es decir, de la muerte del Dios, Pedro les habla de la misericordia de Dios en el perdón. Dice: ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, al igual que sus jefes. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que les sean perdonados sus pecados. En la segunda lectura de San Juan, nos habla del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Dice San Juan: les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Importante hacer notar cuál es la condición para recibir el perdón de los pecados. Esa condición no se refiere a la gravedad de las faltas. Por ejemplo, no se nos habla de que unas faltas se perdonan y otras no, como si algunas faltas fueran tan graves que no merecerían perdón. Sí se perdona hasta el deicidio. Se nos habla más bien de una sola condición: arrepentirse, volverse a Dios. Es lo único que nos exige el Señor. Por supuesto, el estar arrepentidos tiene como consecuencia lógica el deseo de no volver a ofender a Dios, lo que llamamos propósito de enmienda. Pero sin embargo, si a pesar de nuestro deseo de no pecar más, volvemos a caer, el Señor siempre nos perdona. Recordemos esa frase, 70 veces 7, que no significa el total de 490 veces, sino todas las veces que necesitemos ser perdonados. ¿Realmente tenemos conciencia de lo que significa esta disposición continua del Señor a perdonarnos? ¿Nos damos cuenta del gran privilegio que es el que sepamos siempre ser perdonados por Él? ¿Medimos de verdad cuán grande es la misericordia de Dios para con nosotros, que le fallamos,
y le faltamos con tanta frecuencia?